Hermanos, un feliz sábado. Bueno, está haciendo frío, así que imagino que algunos estamos un poco todavía entumecidos por el frío, ¿no? Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a hacer una oración antes de abrirla. De paso, mientras ellos se van sentando, el pastor decía que yo soy extranjero, ¿no? Yo soy peruano, ya estoy aquí hace, más de 2 años en realidad. Se ha pasado muy rápido, increíblemente. Tengo una hija argentina, ella ha nacido aquí en Buenos Aires, así que cada vez que la veo a ella, veo cómo el tiempo pasa, ¿no? Cuando vinimos ella no existía, y mi hija, con la hija con la que vinimos, con Romina, ya era pequeñita, ¿no? No caminaba, en realidad la trajimos en los brazos. Así que mi otra hija no existía, ¿no? Y cuando la miramos, vemos que el tiempo se ha pasado muy rápido. Ha pasado muy rápido, ella ya está por caminar y a veces se sostiene ahí sola, como para decir, mírenme, ¿no? Yo me puedo parar, ¿no? Ya me puedo parar. Y nos mira y luego desciende, ¿no? Así que estamos muy felices de estar aquí en este país. Y como alguna vez les había dicho, estar aquí y trabajar en ACES es cumplir un sueño, ¿no? Y es un sueño muy precioso para mí, muy significativo en realidad, ¿no? Así que vamos a hacer una oración para abrir la palabra. Señor Santo, en esta mañana hemos venido aquí a tu casa para estudiar tu palabra, para fortalecer nuestra fe, para escucharte a ti, para recibir una vez más tu Espíritu Santo. Por eso en esta mañana te suplicamos que en esta hora, en este momento, desciendas a nosotros con tu Espíritu Santo, protege este lugar con tus santos ángeles, llénalo, inúndalo de tu presencia y bendícenos, Señor, en este momento en el que vamos a abrir tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Es un tema que seguramente lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Miren, cuando esta Biblia me hace recordar a la que yo tenía en Perú. En Perú tenía una Biblia más o menos como esta, ¿no? Así, no era no tenía el comentario de Ángeles porque no existía. Así que cuando íbamos a la iglesia, íbamos con la Biblia en mano, ¿no? Tal vez alguien ha tenido la experiencia, no sé cómo ha sido por acá, pero allá vivíamos más o menos a 15 cuadras, 14 cuadras, 12 cuadras, y los sábados de diferentes lugares íbamos a la iglesia caminando, ¿no? Eran tiempos más preciosos, creo. Bueno, la tecnología no había avanzado mucho, así que nos gustaba caminar. A veces en el camino nos encontramos con los hermanos, pero saben, había una particularidad en el lugar donde yo vivía. En mi caso teníamos que subir y era toda una cuadra, ¿no? de ascenso. Y saben, por alguna razón había un jovencito que no sé en qué momento se le ocurrió venir a mi barrio, ¿no? Mi barrio era precioso, ¿no? Por si acaso. Así que era muy bonito, jugábamos en la calle, agarramos una pelota y nos íbamos a jugar en la calle, ¿no? No teníamos miedo de que nos atropellara un carro, ¿no? Eso no pasaba mucho en ese tiempo, no había mucho movimiento, pero este muchacho no sé quién lo trajo y vino. Y alguna cosa pasó ahí que tal vez jugando o nos encontramos. La cuestión es que cada sábado que iba a la iglesia, él se paraba ahí en esa subida, había como una casa y él se paraba, ¿no? Yo trataba de ir temprano a la iglesia. Entonces era temprano, pero él estaba ahí, ¿no? Y se paraba solamente a burlarse de mí, ¿no? Era una cosa así que hasta ahora lo recuerdo, digo, ¿y por qué no reaccionaba, no? ¿Por qué no me le enfrentaba, no? ¿Por qué no me paraba y decía, ¿cuál es tu asunto, no? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? No tienes nada que hacer, no tienes que desayunar. Se había enterado que yo era adventista, ¿no? Y claro, era tal vez algo malo, ¿no? Entonces, no era el único, subíamos varios, ¿no? Pero las veces que yo iba, trataba de ir temprano, así que me encontraba a mí solo y entonces yo lo miraba y él se burlaba, ¿no? Ahí va el hermano y cosas así, ¿no? Así que yo dije, bueno, será este sábado, pero al otro sábado volví a estar en la misma situación.
No me acuerdo cuánto tiempo estuvo, pero fue varios sábados, en realidad fue varios sábados, ¿no? Hasta que un día él ya no vino más, ¿no? Entonces, así que un respiro para mí, ¿no? Saben, pasó mucho tiempo y un día uno de los ancianos de iglesia se lastimó. Estaba subiendo material concreto al segundo o tercer piso de nuestra iglesia. A él le gustaba mucho ayudar a la iglesia, era una de esas personas que la verdad uno recuerda con una alegría, y era un ejemplo porque nadie le pedía nada. Él en realidad amaba la iglesia y amaba al Señor, y él solito iba los días que estaba libre. Él decía, hay para hacer esto, bueno, entonces él agarraba y acomodaba eso, y en esas ocasiones él llevaba algunos ladrillos, me parece que habían quedado en la parte de abajo. Y saben, se lastimó la columna y no podía caminar. La iglesia la pasamos muy mal, no sabíamos qué hacer, tratamos de ayudarlo, y ese sábado que él no vino, vino toda su familia. Mientras yo estaba sentado ahí, dirigiendo ahí los programas, yo salí, me paré y vi una cara conocida, ¿no? Y vi la cara de ese muchacho. Él había sido hermano de él, ¿no? Yo no sabía, ¿no? En realidad nunca los había visto juntos, pero él estaba sentado ahí, ¿no? Y nos miramos. ¿Saben? Cuando recordaba estas cosas, a veces miramos esta profecía, hermanos, que es nuestra mayor promesa, ¿no? Es nuestra mayor promesa. ¿Saben? Cuando el Señor venga, cuando el Señor Jesús venga, todo este estado de cosas, esta burla, este dolor, esta muerte, este sufrimiento, estas enfermedades cesarán. Ese día nosotros nos arrodillaremos. No sé cuál va a ser nuestra actitud. Seguramente nos vamos a arrodillar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir, Señor, lo logramos, ¿no? Permanecimos a tu lado, aquí estamos, listo. Ahora ya podemos descansar, ¿no? Ahora sí podemos decir y podemos respirar hoy y decir, listo, llegamos. Ahora viene el Salvador, ahora Él viene. Pero hermanos, le hemos estado predicando por más de 100 años. Y ahora yo voy a regresar en algún momento, ¿no? a esa iglesia donde yo estuve hace más o menos 14, 15 años. Porque después yo salí por trabajo, así que estuve por otros lugares antes de llegar acá. Y seguramente muchos de mi generación ya no están. Y algunos que por años yo los he visto predicar en la iglesia acerca de la segunda venida de Jesús han fenecido. Ya no están. Hermanos, por años hemos estado predicando y el Señor aún no ha llegado hasta ahora. Hay algunas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si estuviéramos esperando algo y no se avisó el final? ¿Les ha pasado alguna vez que han estado esperando y esperando y parece que el final ni siquiera se asoma? Y si aquello que tanto anhelamos no llega, si aquello que tanto esperas no llega, ¿les ha pasado alguna vez? Hemos esperado tanto, nos esforzamos tanto porque sucediera, hicimos tanto y no llegó. Esas sensaciones son horribles, ¿no? Son cosas desesperantes, tristes. Pero desde una perspectiva cristiana y adventista, ¿qué pasaría si esperamos el regreso de Jesús, pero Él nunca regresara? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Se imaginan? Si por años hemos predicado, por años hemos esperado y Él nunca regresa. Hermanos, todas nuestras esperanzas estarían en el piso, ¿no? Nuestra misma vida, hermanos, ¿qué sentido tendría? En realidad, el retorno del Señor Jesús es nuestra mayor promesa, es nuestra mayor esperanza, es nuestra verdad, es lo que creemos, es lo que nos da fuerza, es lo que nos da esperanza, lo que nos da valor, es lo que nos hace levantar todos los días y orar. Es lo que cuando dormimos decimos, Señor, perdónanos, porque tal vez no despertamos, pero cuando despertemos quisiéramos verte a ti. Eso es lo que le da sentido. Pero ¿qué pasaría si Él no llega? Por eso, hermanos, el Señor Jesús, vamos a buscar en San Juan 14. Busca por favor el texto. San Juan capítulo 14.
Y hoy vamos a abrir la palabra, así que les pido por favor que agarremos nuestras Biblias y leamos la palabra. Dice el texto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Saben? La parte inicial dice: creed. Creed en Dios, creed también en mí. Creed. Hermanos, tenemos que creer. Él va a venir. Aunque a veces cuando salimos el sábado parece que nada pasa. ¿Tienen alguna sensación así? Salimos y todo está normal, la gente sigue en sus negocios, en su vida, la maldad sigue avanzando. Hermanos, parece que nada pasa, pero el Señor Jesús dijo: yo voy a regresar, yo voy a venir, voy a regresar por ustedes. Esa es la promesa. Y Él dijo: crean, porque esto va a suceder. Crean, hermanos, tenemos que creer, es nuestra mayor esperanza. Así que en esta mañana hay 3 preguntas que vamos a resolver. La primera pregunta dice: ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo vendrá Jesús? Así que vamos a buscar Mateo 24. Busquen, hermanos, por favor. Este es un sábado, el sábado es para estudiar la Biblia. Vamos a buscar Mateo 24. En el versículo 3, son textos muy conocidos, pero el sábado es para leer y releer una y otra vez estas promesas y estas verdades. Dice el texto, el versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta es esa, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo vendrá? Esta semana falleció una personalidad importante para mi país, ¿no? Por 2 horas he estado así, sin ánimo, ¿no? Por 2 horas no tenía las más mínimas ganas de presionar mis dedos y escribir. Cuando me enteré de la noticia el domingo, se lo dije a mi esposa, ¿no? Y caí sentado y estaba realmente mal, ¿no? Conmovido, porque esta persona significó mucho para mi generación. Y lo vimos ahí en las noticias y falleció. Y al día siguiente pensé que se me iba a pasar esa sensación, ¿no? Llegué al trabajo y estaba sentado y quería avanzar. Y vino una persona. Yo siempre creo que el Señor siempre está cuidando de nosotros, ¿no? Antes de que comenzara la jornada vino una persona, ¿no? Y me dijo: ¿qué te pasa, no? Como si el Señor viniese, ¿no? Y entonces le conté, ¿no? Sobre esto. Y él me dijo: claro, me he enterado, es obvio, están las noticias, ¿no? Lo que pasa es que por mucho tiempo nosotros en la carrera lo habíamos estudiado, habíamos leído sobre él, pero no le daban nunca ese premio anciano, ¿no? El Nobel nunca le llegaba a este hombre. Había ganado todos los premios y siempre decíamos en las clases: pero ¿cuándo le van a dar? Porque él no era tan creativo, él lo decía como los demás, pero él era disciplinado, ¿no? Él todos los días se sentaba y trabajaba, pero no le daban, ¿no? Y cuando ganó, estábamos sentados nosotros llorando, ¿no? Porque decíamos: claro, es posible. Mi país estaba pasando por un momento muy difícil, salíamos de una situación por años y aún no lográbamos despegar, y cuando veíamos estas cosas decíamos: es posible. Y su hijo, cuando ganó, le dijo: al fin, le dijo, ¿no? Había llegado algo que estábamos esperando por mucho tiempo. Hermanos, el cuándo es siempre la pregunta más importante para nosotros. Tal vez, ¿cuándo, Señor, vas a venir? Los discípulos le decían: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? Y el Señor Jesús respondió estas 2 preguntas de 2 maneras diferentes. Así que en el versículo 36 dice: pero el día y la hora, ¿qué dice, hermanos? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe. El Señor Jesús
les contestó así, rápidamente, ¿no? En todo eso que les decía, que les contaba, les dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, el Señor Jesús va a venir, pero esta pregunta que siempre nos la hacemos, ¿cuándo el Señor va a venir? Hermanos, la Biblia dice que no sabemos cuándo Él va a venir. Y hermanos, esta es una cuestión que tenemos que grabarlo en nuestra cabeza. Y tenemos que recordarlo en todos los momentos. Cuando se vino la pandemia, parece que muchos lo olvidamos. Porque aparecieron gente de entre nosotros que andaban dando fechas sobre esto. Seguramente ustedes se acuerdan, ¿no? Porque era un momento difícil. Estábamos en nuestras casas por varios meses. Y de pronto salían personas predicando estas cosas, dando fechas sobre la segunda venida de Jesús. Cuando se vienen situaciones como estas, críticas, difíciles, a veces, hermanos, queremos resolver estas cosas. Miren, en la iglesia se han levantado personas que han dicho, el Señor Jesús va a venir en 1914. Luego dijeron, en 1964. Luego en 1988. Luego en 1994. Algunos dijeron el 2000. Y el Señor Jesús no ha venido. Y cada vez que ocurren estas cosas, las personas que lo escuchan, sinceras, se descorazonan, ¿no? Y tal vez alguno es lastimado en su fe. Pero el Señor Jesús dijo, no, ustedes no tienen esa fecha. Nadie sabe esa hora. Pero ahora, por estas fechas, por estos años, a raíz de la pandemia, hay gente que ha estado hablando que el 2027 viene Jesús. Otros dicen el 2031 y otros el 2034. Es impresionante, ¿no? Parece que esto no se acaba, pero el Señor Jesús dijo, el día y la hora, nadie sabe, hermanos. Nadie sabe. Hermanos, y nuestro mensaje no necesita de fechas. Hermanos, para predicar la segunda venida de Jesús, para predicar la profecía, no necesitamos de fechas. El mensaje se sostiene por nuestra fe, por lo que Él dijo. Por lo tanto, esa es la primera respuesta que el Señor dio. Pero la otra respuesta está en el versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? Por favor, lean. ¿Qué dice? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Pero no solamente les dijo, nadie sabe la hora. Él también dijo que podemos saber cuán cerca está su venida. Y Él dio señales. En las Escrituras hay varias señales que Él dio. Y ustedes las han estudiado por años. Pero hay que mencionar por lo menos dos de esas. La primera está justo en el versículo 14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? La predicación global del evangelio es la señal. En realidad, esa es la señal. Esa es la señal. Ellas preguntaron cuándo vendrá, qué señales habrá, y el Señor les dijo varias cosas, pero le dio la señal. Y la señal dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y ahí subraya Él. ¿Y qué dice? Y entonces vendrá el fin. Esa es la señal, hermanos. Esa es la señal. La predicación global del evangelio, la terminación de la predicación global del evangelio eterno a todas las naciones, es la señal. Cuando se concluye de predicar el evangelio eterno a todas las naciones, vendrá el fin, el Señor vendrá. Esa es la señal. Para nosotros esto es importante. Saben que ahora es más fácil predicar el evangelio que antes. Antes era difícil, ¿saben? Cuando veo a los pastores siempre yo me lleno de mucha emoción, ¿no? Para mí es fácil. En Perú estaba en una ocasión, había ido a trabajar a otro lugar y no tenía nadie, ningún familiar en esa ciudad. Entonces dijo, el pastor va a ir a recoger.
Entonces dije, es fácil. No me tengo que preocupar, yo voy a distinguir al pastor. Nunca lo he visto, pero es fácil. Así que yo me senté ahí y estaba mirando con tranquilidad. Yo sé que él va a venir, ¿no? El pastor no falla, ¿no? Así que lo digo porque era 2 de la mañana, 3 de la mañana. Es difícil levantarse en un lugar de frío. Así que estaba parado ahí mirando, y cuando yo vi que entró una persona, por su forma de caminar, dije, él es el pastor. Así que yo agarré mis cosas, me paré y lo miré, y nos encontramos, y yo ya sabía que era el pastor, aunque nunca lo había visto ni por foto, ¿no? Hermanos, él contaba esto, ¿no? Sabes, Alejandro, ir a predicar a este lado es tan difícil. A veces me felicitan allá porque hemos logrado tantos bautismos, y se ponía a llorar, ¿no? Decía, ¿cuántas veces yendo por allá, solo en ese campo, me he caído de la moto y casi muero, ¿no? Nadie sabe, me decía. Pero yo ahí, a veces nosotros criticamos a los pastores, ¿no? Y no saben lo que en realidad ellos han pasado. A ver, vivan con un pastor, es diferente, ¿no? Y saben, él me contaba, Alejandro, es difícil, ¿sabes? Es difícil. Y me mostraba su moto, ¿no? Le había puesto como 2 arcos así, cuando se caía a un lado, el viento lo soplaba, no se iba a apretar las piernas, ¿no? Pero le puso así, ¿no? Y entonces él iba así con la seguridad, ¿no? De que si caía pues no se iba a lastimar tanto. Pero ahora, hermanos, es más fácil predicar. Miren, hemos tenido la televisión, la radio, los libros, las revistas, los periódicos, después vino la internet. Y ahora estamos en un escenario diferente, que es la inteligencia artificial. Estamos de este lado. No podemos juzgar bien. Si estuviéramos del otro lado, veríamos qué significa realmente este escenario. La inteligencia artificial no es un recurso nomás. Es un error pensar así. Es más que porque un recurso no aprende. Eso no aprende. Ese algoritmo aprende. Eso es lo que causa mucha impresión. Pueden ustedes mencionar lo que deseen, pero esto cambia el escenario de todas las cosas. Estamos aquí, no podemos juzgar qué papel va a jugar en esto. Pero en la pandemia nosotros utilizamos inteligencia artificial para dar estudios bíblicos. El pastor nos decía, ustedes solo den este número WhatsApp y hagan nuestra parte. Y cuando ellos quieran estudiar, si no tienen tiempo, van a ver que aquí va a haber alguien que conteste. ¿Quién contestaba? Era la inteligencia artificial. Y entonces así se daban los estudios bíblicos en una temporada donde a veces no nos abastecíamos, ¿no? Hermanos, ahora es más fácil, existe mucha más tecnología. Esto, hermanos, va a acelerar muchas cosas. Evidentemente, ahora, hermanos, la predicación del Evangelio se puede hacer mucho más rápido que antes. Y esto nos llena de mucho valor y mucha fe también, mucha esperanza. Porque es posible que el Evangelio se concluya más rápido que antes. Más rápido que antes. Más rápido que antes. Esto, hermanos, nos llena de mucha esperanza. Así que podemos saber cuán cerca está, porque esta señal está pronto a cumplirse, hermanos. La predicación global del Evangelio es como si todo se estuviera disponiendo para que esto finalmente concluya la predicación del Evangelio. Concluya. Hermanos, y los que no nos subimos al carro, los que no lo hacemos, hermanos, tal vez al final no nos dimos cuenta y nunca hemos estado dentro del grupo que se va a salvar. Hermanos, necesitamos nosotros tomar con mucha más seriedad la predicación del Evangelio a nivel personal. Hay otras señales más que ustedes pueden mencionar, ¿no? Ahí en el capítulo 24, en el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Esto, hermanos, es una realidad. El avance del espiritismo es realmente impresionante. Desde que apareció el pueblo de Dios en escena, el remanente en escena, el avance del espiritismo ha sido realmente impresionante. Ahora, antes era hasta les daba vergüenza a ellos salir en las radios. Ahora eso ya no es así. Ahora es bienvenido. Ahora se ha hecho natural leer libros, mirar esas películas. Es como
si ya nos hubiéramos adormecido de esto. Pero hermanos, el espiritismo y todo lo que eso tiene que ver es diabólico. Es de naturaleza diabólica. Y parece que nosotros ya hemos naturalizado esto. Y no es así, hermanos, no debería ser así. Esto corresponde al mal. A veces miramos, decimos, ese joven, la ouija, se comunicó con un muerto, sí, voy a salir. Hermanos, esto, hermanos, es entrar en un camino diabólico y nosotros no deberíamos adormecernos. Estamos mirando al diablo ahí en esas cosas. Y para nosotros no debería ser nunca normal. Pero el espiritismo ha avanzado tanto que ha inundado todo eso. A veces nos preguntamos, ¿y cómo van a caer los ateos? Decimos, ¿no? Hermano, por el espiritismo. La ciencia no es otra cosa que la descripción y explicación objetiva de la realidad observable. Ellos no creen, no describen, no explican nada que no sea observable, que no pueda ser percibido por sus sentidos. Pero ¿qué va a pasar cuando van a mirar estas cosas con sus ojos? Van a poder tal vez hablar con esos muertos ahí y van a poder ver, ellos lo van a creer, hermanos. El diablo, hermanos, está preparando este escenario para alcanzar a estos ateos y a todos, hermanos, los que, dice la Biblia, van a ser engañados porque no creen en la palabra. Así que, hermanos, en la Biblia esto se menciona muchas veces, en Apocalipsis, en 2 Tesalonicenses dice que Satanás vendrá con toda clase de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Los milagros son cosas que, hermanos, parece que lo hemos naturalizado, ¿no? Ya hasta parece un juego, hermanos. Ya parece una cosa natural, parece que como comprar algo, ¿no? Va a venir alguien, vamos, pues va a haber milagros. Sí, vamos a mirar, va a caminar. Hermanos, estas cosas son para pensar. Así que, hermanos, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo el día y la hora, nadie sabe. Y luego dijo también que prestemos atención a las señales y a los eventos, porque la segunda venida, hermanos, está pronta a ocurrir. Podemos saber cuán pronto ocurrirá, cuán pronto sucederá cuando prestamos atención a estas cosas. Ahora, hermanos, antes de su regreso, Jesús dijo que habrían impostores en varios lugares de la tierra afirmando que son Él. Y Él dijo, hermanos, en el versículo 4, 5 y 26, dijo, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero Él dijo, no lo crean. La segunda pregunta es, ¿cómo vendrá Jesús? Cuando Él venga, ¿cómo vendrá, hermanos? Y esa es una pregunta que también nosotros tenemos que tener respuesta clara y precisa. Así que 3 cosas, hermanos, deberíamos tenerlas siempre en la mente. Cuando Él venga, cuando el Señor Jesús venga, ¿qué debemos saber? ¿Cómo Él vendrá? Porque van a venir muchos que dirán que son el Cristo, estarán allá, harán milagros, harán señales. Pero ¿cómo yo puedo saber que Él es Jesús? ¿Cómo? Él no nos ha dejado, hermanos, en desconocimiento en esto. Él dijo cómo esto ocurriría, cómo sería su segunda venida. Así que en Apocalipsis 1:7, ahí se menciona un detalle. Vamos a buscar, hermanos, Apocalipsis 1:7. Busquen, por favor, el texto de Apocalipsis 1:7. ¿Cómo será su venida? Dice el texto, he aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. ¿Saben? Una primera cuestión que dijo el Señor es que su venida será un acontecimiento público. Hermanos, esto es lo primero que tenemos que saber acerca de cómo vendrá Él. Dice, todo ojo lo verá, y todos los linajes de la tierra. Todo ojo lo verá, todos los linajes de la tierra, todos lo verán. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús será un acontecimiento público, pero será el más público de los públicos. A veces nosotros decimos, es un acontecimiento público. Bueno, es un acontecimiento público para ese lugar,
o para esa gente, yo no lo vi, o va a ser para un país entero, sí, pero para ese país. Pero este será el acontecimiento público, de los más públicos. No habrá otro como este acontecimiento, porque dice que todo ojo lo verá y todos los linajes de la tierra. Por lo tanto, la segunda venida de Jesús será un acontecimiento público. Si ese día estamos vivos, nosotros lo veremos, hermanos. Estemos en el bando que sea, nosotros lo veremos porque será un acontecimiento visible. Pero no solamente será un acontecimiento visible, sino también un acontecimiento audible. Vean 1 Tesalonicenses 4:16. Busquen por favor 1 Tesalonicenses 4:16 y luego 1 Corintios 15:52. Miren, ¿qué dice en el texto de 1 Tesalonicenses 4:16? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué sucederá? ¿Qué escucharemos, hermanos, cuando Él venga? ¿Qué escucharemos? Trompeta. Ahora, miren lo que dice en 1 Corintios 15:52. Dice ahí en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. En la versión que yo tengo dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Escucharon esa segunda frase? Lo dice a propósito, dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, y luego aclara, porque se tocará trompeta. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Porque es un detalle importante, ¿cierto? Está explicando. Dice, no solamente va a tocar trompeta, dice, aclara, porque se va a tocar trompeta. Quiere decir que será un evento público, visible, pero también audible. ¿Alguna vez han estado en un terremoto ustedes? Bueno, es una de las cosas que, gracias Pilla, ojalá que así sea siempre, porque no saben lo que es vivir en un terremoto. Saben que, gracias hija, ojalá que nunca vivas un terremoto. Yo he vivido en una ciudad donde ha ocurrido varios sismos de mucha magnitud y un terremoto. Era un sábado 3 de la tarde, pero antes de ese terremoto hubo un movimiento muy parecido al terremoto. Era como una moto, pero era horrible, hermanos. Si había alguien que estaba durmiendo ahí, tenía que despertarse y correr por su vida. Y el sonido era pero una moto multiplicado no sé por cuánto así, pero sonaba, pero era horrible, horrible. Y todos nos quedamos asombrados. ¿Saben que la segunda venida de Jesús, todos escucharemos trompeta? ¿Cómo será eso, no? Pero no será horrible así como este rugir de la tierra, ¿no? ¿Cómo será, hermanos? Tenemos que estar ese día, ¿no? Y si estamos vivos, tenemos que estar en el grupo. Escucharemos trompeta, porque dice la Biblia, porque se escuchará trompeta, porque sonará la trompeta. Así que la segunda venida de Jesús va a ser el acontecimiento más público. Será visible porque todos los linajes de la tierra lo van a ver, pero todos también escucharemos. Habrá trompeta, habrá un llamado, hermanos. Qué impresionante. Por eso el himno, ¿no? Cuando suene, ¿qué dice? Cuando suene la trompeta. Trompeta, hermanos. Así que la segunda cuestión de cómo vendrá Jesús está ahí mismo en Mateo 24:30 y se repite varias veces. Busquen Mateo 24:30. Este también es una característica que hay que memorizarlo. El Señor Jesús lo mencionó muchas veces. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre ¿qué? Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No solo será un acontecimiento público, sino que Él vendrá en las nubes, sobre las nubes, y se repite muchas veces. En el texto de Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. Nubes. En Apocalipsis 14:14 dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre. Yo soy lingüista, ¿no? Y
saben, la repetición de las palabras es a propósito. Cuando alguien repite un solo vocablo muchas veces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Y si es inconsciente, más cuidado todavía. Entonces, pero acá se repite en un solo versículo 2 veces esto. Miré y vi una nube blanca. Y luego dice, sentado sobre la nube, otra vez, cerquita, cerquita. Es que, hermanos, esta es una señal de la segunda venida de Jesús. Es una característica de cómo vendrá Él. Así que cuando vemos que el Señor está viniendo, no vamos a mirar como el Señor Jesús dijo al desierto, aquí está, o allá en ese estadio, o en ese río, o en esa ciudad. ¿Dónde tenemos que mirar, hermanos? ¿Dónde tenemos que mirar? Al cielo. ¿Esa nube cómo será? Hermanos, ustedes están pensando que va a ser como esa nubecita así, ¿no? Que ahí a la justa. ¿Saben, hermanos? ¿Han visto algunas nubes en internet que hasta a veces es espantoso? Y es todo, ¿cómo se dice? Es viral, ¿no? Dice, oh, esa nube. Y claro, uno mira y dice, ¿qué clase de nube es esta, no? Impresionante. Hasta nos deja así, por el video no nos deja así, perplejos. Pero ¿se imaginan cómo será eso, hermanos? Porque dice que el Señor Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre las nubes. Así que cuando el Señor Jesús venga, tenemos que mirar a las nubes del cielo. Al cielo tenemos que mirar. Él vendrá sobre las nubes. Hay algo más. Busquemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Y esta es la tercera y última respuesta de esto, que hay que memorizarlo, hermanos. 1 Tesalonicenses 4:16. A veces, ¿saben? La segunda venida de Jesús tiene muchas cosas para explicar. Pero estas cosas deberíamos captarlas. Menos es más, decimos, ¿no? Pero estas cosas, lo del acontecimiento público se repite una y otra y otra y otra y otra vez. No es un detalle menor, no es un detalle secundario, es un detalle importante. Y cuando dice nubes, 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 muchas veces se repite. Por lo tanto, hay que considerarlo. Pero hay algo también que ocurrirá. Esto está en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando Él venga. Dice el versículo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y otra vez, ¿qué dice? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice luego? Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, cuando Él venga, habrá resurrección de muertos. Por eso no podemos ser engañados cuando viene un Jesús falso por ahí, un Cristo falso. ¿Dónde está la resurrección? Porque dice que va a tocar trompeta el Señor con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Cómo será eso? Los muertos en Cristo resucitarán de todos los linajes de la tierra, se levantarán. Él ordenará que se levanten. Habrá resurrección. Cuando ellos vengan, cuando estos Cristos falsos aparezcan, ¿dónde está la resurrección? Esto, hermanos, se ha repetido en varios lugares. Por lo tanto, hay que prestar atención. Por lo tanto, ¿cómo vendrá Jesús? Su venida será un acontecimiento público. Será visible, audible. Vendrá sobre las nubes del cielo y habrá resurrección de muertos. Cuando Él venga, habrá resurrección de muertos. Hermanos, hay que concluir en esta mañana. Saben que antes de venir aquí a Argentina, yo viví una situación muy difícil, ¿no? Yo sé que muchos se han casado acá y todos los que nos hemos casado tenemos anécdotas, ¿no? Algunos se les ha perdido la correa, se les extravió la corbata, todo puede perderse menos la novia, ¿no? A veces, si eso está, ya está bien, no pasa nada, ¿no? Mis compañeros, ¿cuántas cosas nos contamos, ¿no? Pero que no venga la novia, ya eso, ya no hay boda, ¿no? Pero hermanos, saben que cuando nos casamos nosotros teníamos una persona muy especial. Nosotros vivíamos en Cusco y dijimos, vamos a ir a casarnos a la iglesia donde crecimos, ¿no?
Así que agarramos nuestras cosas, ejecutamos todo el programa de trabajo, calculamos muy bien, al final del año llevamos nuestras cosas y nos fuimos a Arequipa, de donde yo soy. Y antes de eso, obviamente, habíamos arreglado algo. Buscamos a una persona especial. Nuestros padrinos siempre son personas especiales, ¿no? Así que decíamos, ¿quién nos inspira espiritualmente? ¿Quién siempre ha sido la persona que cuando éramos jovencitos, niños, ha estado detrás de nosotros? Y había una hermana en la iglesia. Yo me acuerdo varias cosas, pero yo no me acordaba algunas cosas que contó en el día que nos casamos, ¿no? Yo decía, no, pero yo no era eso, debe ser otro niño que se ha escapado, ¿no? Yo no, ¿cómo me voy a escapar de un diácono? No, que sí, ustedes estaban yendo en grupo y les dijimos que entren acá y ustedes no querían, se escaparon, yo fui detrás de ti. Y yo más decía, pero no creo, ojalá que sea mentira, porque... Y es que esta persona era así, estaba detrás de nosotros. Y saben que el día que nos casamos, ella era nuestra madrina, una de las personas que nos acompañaba. No pudo llegar. Estábamos listos para salir y no queríamos entrar. La novia ya había llegado. Yo estaba desde la mañana, obviamente, arreglando cosas como siempre. Ese día el novio, no sé en algunos lugares, pero en mi país hay que mirar muchos detalles. Estamos desde temprano, ¿no? Viendo. Y ella no llegaba. Y el pastor decía, pastor, por favor, queremos que ella venga, ¿no? Es importante para nosotros. Y nuestros padres ya estaban, pero ella no venía, ¿no? Y el pastor dijo, ya no podemos esperar, Alejandro. Toda la iglesia está llena, así que vamos a entrar. Está bien, pastor, ¿no? Y nos pusimos, nos paramos, y justo antes de dar los primeros pasos ella entró, ¿no? Y entró así, con toda la fuerza que tenía, subió, y así no se le notaba sufrimiento en la cara. Entró y se sentó con su esposo, con su familia, y entonces nosotros sentimos que estaba completo, ¿no? Entramos, esa noche tuvo toda la fuerza para estar en todo el evento. Saben que yo me había enterado que ella tenía una enfermedad, tenía lupus. ¿Saben lo que es el lupus, no? Y saben que nos acompañó. Era una persona que a la distancia siempre estaba con el teléfono. Cuando nos fuimos a estudiar con mi esposa, ella estaba al teléfono, ¿no? Ella cuidaba de que estuviésemos bien. Yo sabía eso de ella. Pero hay una de las cosas que siempre, a veces cuando me acuerdo de esto, siempre digo, ¿cuál habrá sido su consejo final? Cuando ella, su esposo me llamó, me dijo, Alejandro, tu madrina está mal, ¿no? Tu madrina está mal, ahora estamos en emergencia, está en el hospital, y ya no estamos en la ciudad, estamos en la clínica acá. Llámala. Entonces yo no pensé, hermanos, que el desenlace iba a ser tan rápido. No se me había ocurrido pensar en eso. Y yo dije, está bien, voy a llamarla en la noche. Era la tarde la que me llamó, dije, en la noche le voy a llamar. Y en el trabajo ocurrieron tantas cosas que lo olvidé, así que al día siguiente la voy a llamar. Yo no pude escuchar sus últimas palabras. Es una de las cosas, a veces digo, imperdonable que me ha pasado, ¿no? Que yo hice mal. Yo debía haberle llamado. Yo sé que tenía algunas cosas para mí. Yo no pude escucharle más. A veces los hijos somos tan ingratos, tan malos, ¿no? A veces no cuidamos de las personas que nos valoran. Yo no cuidé este detalle, ¿no? Así que no pude llamar. Ahora que en algún momento voy a regresar, yo sé que ella no va a estar sentada allí. No va a estar sentada porque ya no está. Pero yo sé que un día el Señor Jesús va a venir. Y yo sé que ella se va a levantar de entre los muertos. Ella va a estar ahí. Muchos jóvenes la vimos como una esperanza para nosotros. Muchos jóvenes la vimos como alguien especial, como alguien importante, como alguien digno de copiar su ejemplo. Como alguien a quien nosotros podíamos decir, esa persona va a orar. Yo sé que esa persona va a orar. Y podíamos acercarnos y decirle, ¿puedes orar por mí, por favor?
Yo sé que ella va a orar, no se va a olvidar. Esa era esa persona. Nosotros decimos, ora por mí y nos vamos a la casa y no oramos, pero ese no era el caso de ella. Sabíamos que ella iba a orar por nosotros. Así que no pude despedirme de ella. Pero yo sé que un día el Señor Jesús va a venir. Y cuando Él venga, ella va a resucitar. Saben, en la pandemia perdimos a mucha gente. A mucha gente querida. Pero cuando Él venga, hermanos, dice, habrá resurrección de muertos. Y los que murieron en Cristo, ellos resucitarán primero. La última cuestión, hermanos, es que tenemos que estar listos para su venida. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Y una de las cosas que más nos alarma, dice que en el 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Significa que algunas personas que creían que estaban listas para la segunda venida de Jesús, descubrirán entonces que no lo estaban. Eso es lo que nos debería hacer sentar un rato y considerar estas cosas. Estas personas creyeron que estaban preparadas para la segunda venida de Jesús, pero no lo estaban, hermanos. Porque dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunos dirán, pero si yo estuve, pero si yo hice. Hermanos, no estuvieron preparados. Pero nosotros tenemos tiempo de gracia, hermanos, y podemos prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hermanos, la vida cristiana es una lucha diaria. La vida cristiana es todos los días. El gran conflicto es hoy, es ahora, es en este momento, es todos los días. Es todos los días, hermanos. Y todos los días debemos levantarnos agradeciendo al Señor porque Él nos da un día más de vida, ¿no? Porque y cuando dormimos, agradeciendo de que Él nos dio un día más de vida. Porque cada día con su afán, cada día con su lucha, cada día con su momento. Y a veces nosotros fallamos, a veces nos equivocamos, a veces cometemos pecado. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Hermanos, tenemos que reconocer y arrepentirnos y regresar. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra posibilidad. A veces nos caemos, a veces fallamos, pero tenemos que levantarnos. No tenemos otra posibilidad. A veces nos da vergüenza, ¿no? Otra vez. A veces me pasa que digo, Señor, pero otra vez en esto. Señor, te había pedido en la mañana, ¿no? Pero solo me desconcentré un rato, un momento me salí y yo otra vez he vuelto a fallar en esto. Así somos, hermanos. Pero nosotros no podemos dejar de volver a Él. No tenemos otra posibilidad. Si fallamos, si volvemos a cometer pecado, tenemos que volver a regresar a sus pies. Es la única posibilidad. Reconocer, arrepentirnos, pedir su presencia, pedir su Espíritu Santo, porque no existe otra posibilidad. Solo Él es nuestra única posibilidad de vida eterna. Él es nuestra única posibilidad de salvación. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Él es nuestra única posibilidad. Pronto Él viene, hermanos, y todo este estado de cosas acabará. Y todo este estado de cosas llegará a su fin. Así que estas son algunas cosas que debemos considerar. No sabemos cuándo Él vendrá, pero podemos estar seguros de que va a venir pronto, porque estas señales finales se están cumpliendo rápidamente. Y el escenario se está estableciendo como para que todo concluya rápidamente. Y cuando Él venga, hermanos, será un acontecimiento público. Todos lo oiremos, todos lo miraremos. Y cuando Él venga, hermanos, sonará trompeta. Habrá resurrección, habrá un llamado. Y en ese momento nosotros tenemos que estar ahí y decir, aquí estoy, Señor. Yo te he esperado, tanto te hemos esperado, Padre. Y estamos acá. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y que no ahoguemos nuestra fe. Hermanos, no se trata de optimismo, se trata de fe, se trata de esperanza. Hay que mirar al cielo, hay que mirar al Salvador. No podemos desmayar hasta que Él venga. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y un feliz sábado.